Los secretos del segundo libro de Samuel, David, Betsabé y el poder de Dios. ¿Sabías que el hombre al que Dios llamó conforme a su corazón cometió un pecado tan grave que casi destruye todo lo que había construido? David, el pastor que derrotó gigantes, el rey que unió a Israel, el poeta que cantó los salmos, también fue el hombre que traicionó, pecó y enfrentó las consecuencias más duras de su vida. Pero esta no es solo la historia de una caída. Es la historia de cómo Dios puede transformar incluso el peor error en una lección eterna. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre David, Betsabé y el poder de Dios te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el perdón. Imagina la escena: Jerusalén, año 1000 a.C., el sol se pone sobre las colinas, tiñendo de oro los muros de piedra de la ciudad. David, el rey victorioso, está en la cima de su poder. Ha conquistado enemigos, ha traído el arca del pacto a la ciudad, y su nombre resuena como sinónimo de grandeza. Pero algo ha cambiado. En lugar de liderar a su ejército en la batalla contra los amonitas, David decide quedarse en su palacio, solo, ocioso, paseando por su terraza al atardecer. Su corazón, que una vez latía por la gloria de Dios, ahora está inquieto, y en un solo momento, todo cambia. Desde lo alto, sus ojos se fijan en una mujer que se baña, Betsabé, hermosa, vulnerable, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Aquí comienza una de las historias más crudas y humanas de la Biblia. David no es un villano de caricatura, es un hombre real, con deseos, contradicciones y un corazón dividido. Había enfrentado leones, osos, gigantes y ejércitos, pero ahora enfrenta un enemigo más peligroso, él mismo. La Biblia no oculta sus errores. En 2 Samuel 11, leemos: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no solo miró, dejó que el deseo lo consumiera, envió mensajeros, la llamó a su palacio y, sabiendo que estaba casada, se acostó con ella. Pero el pecado no termina ahí. Cuando Betsabé le dice que está embarazada, David entra en pánico. Su reputación, su reinado, su legado, todo está en juego. Y aquí, el hombre que escribió "El Señor es mi pastor, nada me faltará" comienza a tejer una red de engaño para ocultar su error. David está atrapado, Betsabé está embarazada, y su esposo, Urías, lleva meses en el frente de batalla. No hay manera de ocultar lo que ha hecho, pero David no se rinde. En lugar de confesar, decide controlar el daño. Llama a Urías del campo de batalla y lo invita a su palacio. Descansa, amigo, le dice, con una sonrisa que oculta su culpa. Ve a casa, pasa tiempo con tu esposa. El plan es simple: si Urías está con Betsabé, todos pensarán que el hijo es suyo, pero Urías no es cualquier hombre, es un soldado leal, un hitita que honra a Israel más que muchos israelitas. En 2 Samuel 11:11, Urías responde: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan al raso, y yo entraré en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer. Su honor es como un espejo que refleja la deshonra de David. Frustrado, David intenta otra táctica. Invita a Urías a un banquete y lo emborracha, esperando que baje la guardia y vaya a casa. Pero incluso ebrio, Urías se niega. Duerme en la puerta del palacio, junto a los sirvientes. David, el rey ungido, está siendo superado por la integridad de un hombre común. Y aquí, en el momento más oscuro de su vida, David toma una decisión que lo cambiará para siempre. Escribe una carta a Joab, su general, y la entrega a Urías para que la lleve al frente. Las palabras son frías, calculadas: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías, sin saberlo, lleva su propia sentencia de muerte en las manos. La batalla se desata. Urías es colocado en la primera línea, donde los arqueros amonitas son más letales, y cae, como David planeó. Betsabé llora a su esposo, pero David no pierde tiempo. La toma como su esposa, y el niño nace. Todo parece resuelto. El escándalo está enterrado. El trono está seguro. Pero Dios no está en silencio. En 2 Samuel 12,
el profeta Natán entra en escena. No viene con gritos ni acusaciones, viene con una historia. Había un hombre rico con muchas ovejas, dice Natán, y un hombre pobre con una sola corderita, a la que amaba como a una hija. El rico, por capricho, tomó la corderita del pobre y la sacrificó. David, indignado, exclama: «Ese hombre merece morir». Y entonces, Natán, con voz firme pero temblorosa, lo confronta: «Tú eres ese hombre». El peso de esas palabras cae sobre David como una montaña. Su pecado, que pensó escondido, está desnudo ante los ojos de Dios. «Tú eres ese hombre». Las palabras de Natán atraviesan el corazón de David como una espada. Por primera vez, el rey no puede huir. No hay ejércitos que comandar, ni gigantes que derribar, ni salmos que cantar para escapar de la verdad. En 2 Samuel 12:7, Dios, a través de Natán, le recuerda todo lo que le dio, lo ungió como rey, lo libró de Saúl, le dio una casa, un reino, una familia. «¿Por qué, entonces, despreciaste mi palabra?», le pregunta David, el hombre que una vez danzó ante el arca con todo su ser. Ahora está de rodillas, roto por su propia culpa. Pero esta no es solo una historia de castigo, es una historia de redención, de un Dios que no abandona, incluso cuando nosotros fallamos. David confiesa, en 2 Samuel 12:13, dice con voz quebrada: «He pecado contra el Señor». No hay excusas, no hay justificaciones, solo la verdad cruda. Y aquí vemos el primer destello del por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. No porque fuera perfecto, sino porque, aún en su peor momento, supo volverse a Dios. Natán le responde: «El Señor ha quitado tu pecado, no morirás», pero el perdón no borra las consecuencias. El hijo de David y Betsabé, fruto de su pecado, muere. El dolor es insoportable. David ayuna, llora, se postra en el suelo, pero el niño no vive. Y sin embargo, en medio de la tragedia, David hace algo inesperado: se levanta, se lava, se cambia y adora a Dios. Su fe no depende de que todo salga bien, su fe es más grande que su dolor. El impacto de esta historia no termina con David. De Betsabé, una mujer que fue víctima de las decisiones de un rey, nace otro hijo, Salomón, el futuro rey de la paz, el constructor del templo. A través de esta familia rota, Dios escribe una historia de gracia. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1, vemos el linaje de Jesús, y ahí están los nombres: David, Betsabé, Salomón. Dios tomó una historia de pecado y la transformó en el camino hacia el Mesías. Esto no justifica el error de David, pero nos muestra algo profundo. El poder de Dios no está limitado por nuestras caídas. Él puede tomar lo que rompemos y construir algo eterno. Esta historia nos confronta hoy. David no era un santo intocable, era un hombre como nosotros, con deseos, errores y luchas. Su vida nos enseña que el pecado tiene un costo, pero también que el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. En el Salmo 51, escrito después de este episodio, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esas palabras no son solo un lamento, son un mapa para cualquiera que haya sentido el peso de sus propios errores. La historia de David y Betsabé no es solo un relato antiguo, es un espejo. Nos muestra que todos podemos caer, pero también que todos podemos levantarnos. Si David, con todo su pecado, encontró perdón, ¿qué te impide a ti buscarlo hoy? Dios no busca la perfección, busca un corazón dispuesto a volver a Él. Si este video te ha tocado, compártelo con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Suscríbete a La Biblia Habla para descubrir más historias que transforman vidas. Y ahora, déjame preguntarte algo: ¿alguna vez has sentido que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados? ¿O crees, como David, que siempre hay esperanza en Dios? Escribe tu respuesta en los comentarios. Queremos leerte.